Buenos días. En primer lugar, me gustaría pedir disculpas en nombre de la doctora Montserrat Grael, porque por motivos ajenos a su voluntad no puede encontrarse hoy aquí con ustedes. Le agradezco de todas formas la confianza de pedirme que le sustituya en esta comunicación, y también agradezco a la organización la posibilidad de hablar a la altura de personas tan representativas en los trastornos de la alimentación. Bueno, la conferencia versa sobre perspectiva de género en trastornos de la conducta alimentaria. Ahí tienen la agenda. En primer lugar, presentaremos una serie de conceptos relacionados con el género que nos van a ayudar a entender las distintas diferencias de género que vamos a presentar en el resto de los apartados, para al final hacer unas conclusiones. Los conceptos relacionados con el género. En primer lugar, el sexo biológico, que diferenciamos entre hombre y mujer. El segundo concepto, el rol de género, que diferenciamos entre rol de género masculino y rol de género femenino. El rol de género es la significación social que le damos al hecho de ser hombre o al hecho de ser mujer, que expresa una serie de características y deberes y que se difunde a través de esos medios sobre todo sociales y culturales. Cada persona, hombre o mujer, se asocia a un rol de género determinado que normalmente corresponde a su sexo biológico, pero puede que no corresponda a su sexo biológico. El último concepto, la orientación sexual. Aquí vamos a hablar de heterosexualidad y homosexualidad, habría otras, pero no las vamos a citar. Y la orientación sexual es definida por la APA como la atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. El segundo, vamos a empezar a ver diferencias de género en diferentes apartados. En primer lugar, la epidemiología. Se van a presentar y se han presentado un montón de datos epidemiológicos hoy. Sí que me gustaría resaltar cómo se diferencian entre hombres y mujeres. En los trastornos de la alimentación en general, el 90% son mujeres y el 10% son hombres. En anorexia nerviosa, sin embargo, los hombres, de todos los síndromes clínicos que hay, todavía tienen una menor prevalencia, es el 7,5. En la bulimia nerviosa, la prevalencia en hombres es mayor, pero es muchísimo menor que en mujeres. En los trastornos de la alimentación no especificados, que es el síndrome a día de hoy más frecuente, en concreto, si cogemos el trastorno por atracón, que es el criterio número 6 de los trastornos no especificados, vemos que las cifras ya se pueden ir asemejando un poco. Los hombres un 2% y las mujeres un 3,5%. Las mujeres siguen siendo superiores. Un dato curioso respecto a la edad. En pacientes prepuberales, los hombres son todavía un poco más elevados que en etapas del desarrollo posterior. Ya con la pubertad y posterior a la pubertad vemos que van disminuyendo los casos de varones. Entonces, la población de riesgo es mujeres, evidentemente, jóvenes de países desarrollados. ¿Por qué no aparecen, vamos a aventurarnos a dar algunas razones, hombres como síndromes clínicos? Por la estigmatización que supone a un hombre padecer un trastorno típicamente femenino, por las dificultades diagnósticas. Parece que los hombres se preocupan más por la figura y por el tono muscular y no tanto por el peso, que sería la preocupación típicamente femenina. La pérdida de peso y el ejercicio. En algunos varones hacen mucho ejercicio, pueden hacerlo de tipo anaeróbico, es decir, tipo musculación, y entonces al principio no tienen una pérdida de peso tan acusada como las pacientes mujeres. Y luego, bueno, la menorrea es muy fácil de detectar. Una simple pregunta en una entrevista clínica hace que sepamos si una mujer padece de amenorrea o no, pero sin embargo la baja testosterona implica hacer un análisis. En los hombres hay mayor prevalencia en trastorno por atracón, en bulimia nerviosa, y bueno, como han dicho, no hay criterios diagnósticos concretos, pero para la dependencia de la actividad física también se ve mayor prevalencia en varones. Y bueno, estos cuadros forman parte de lo que se llama la epidemia oculta, que quiere decir que si los pacientes no van y comunican que están teniendo conductas patológicas como el atracón o como el vómito, pues tampoco es que sea a simple vista muy detectable.
Otra razón más, tener un trastorno de la alimentación para un varón supone una amenaza a su identidad masculina. Vamos a ver diferencias de género en cuanto a factores de riesgo. Solo por el hecho de ser mujer, de nacer mujer, ya aparte de las implicaciones culturales, hay mayor probabilidad de padecer un trastorno de la alimentación. Si vemos estudios de hormonas intrauterinas, en concreto dos, los que están ahí, esto se ve claramente. Por ejemplo, el primer estudio, encabezado por Procopio, que estudia la prevalencia en anorexia nerviosa con gemelos suizos. Los resultados es que los hombres gemelos de sexo opuesto, es decir, el hombre que se ha criado intrauterinamente con una mujer, tienen una prevalencia de anorexia nerviosa mayor que los varones controles, los que no se han criado intrauterinamente con una mujer, y semejante al de sus parejas, sus gemelas, mujeres. Entonces, podríamos sacar como conclusión que en embarazos con presencia de feto femenino se produce una sustancia, probablemente hormonal, que aumenta el riesgo de padecer anorexia nerviosa. Por ello, los varones expuestos tienen más prevalencia de anorexia nerviosa. Otro estudio, todavía un poquito más claro, el de Colbert, que estudia la correlación entre testosterona y el riesgo de padecer TCA. Bueno, ahí veis la muestra, una muestra de gemelas del mismo sexo, gemelas con sexo opuesto, gemelos del mismo sexo y gemelos con sexo opuesto. ¿Cuáles son los que tienen más riesgo a padecer TCA? Las mujeres del mismo sexo. Continuando por las mujeres de sexo opuesto, continuando por los hombres que han estado expuestos a las hormonas y acabando por los hombres. Y esto no es atribuible, que podríamos pensar que es atribuible a la ansiedad o a la socialización, porque estas gemelas de sexo opuesto, al haber estado expuestas a la testosterona, son un poco más resistentes al TCA que las mujeres que, por ejemplo, han tenido hermanos varones, que ahí sí que podríamos atribuirlo a causas de socialización. Entonces, la conclusión, la masculinización del sistema nervioso central por exposición prenatal a testosterona puede contribuir a diferencias en cuanto al riesgo de padecer TCA, según el sexo biológico. Otro factor de riesgo, la dieta restrictiva. Aunque los hombres tienen mayores historias de sobrepeso tanto en el paciente como en sus familias, sin embargo, son las mujeres las que más frecuentemente hacen dieta. Esas mujeres que tienen insatisfacción corporal, afecto negativo, un IMC alto o normal. Unos datos que son un poco antiguos, pero que nos pueden dar una idea. Los hombres hacen dieta un 8,4% de los hombres, las mujeres, sin embargo, un 48,1%. Vemos que las diferencias son bastante significativas. En cuanto a otro factor de riesgo, la insatisfacción corporal. Las mujeres están satisfechas con su imagen corporal durante la edad escolar, es decir, hasta los 12 años, que a partir de ahí aparece una disminución de su satisfacción en cuanto a su imagen corporal. Vemos que la insatisfacción corporal está altamente relacionada con el rol de género femenino. Sin embargo, otro dato curioso que puede servir para la controversia es que las mujeres que tienen una baja feminidad, que eso tiene que ver con el rol de género, las mujeres premenstruales, eso también correlaciona con insatisfacción corporal, supongo que porque no se ajustan al rol que se espera de ellas. Un estudio que hizo Rosa María Reitz, los hombres adolescentes de segundo de eso se preocupaban más por su cutis y, sin embargo, las mujeres por sus caderas. Vemos un poco la diferencia en preocupaciones y, además, las mujeres se preocupaban significativamente más por sus caderas que los hombres por su cutis. El perfeccionismo más alto en los varones. Son más obsesivos, más tendentes a la intelectualización, al perfeccionismo y a la rigidez que las mujeres. En cuanto a predisponentes genéticos, los factores genéticos vemos que contribuyen un 50-80% a padecer el riesgo de TCA, un dato un poco variable quizás. Bueno, el profesor Luis Rojo ya ha hablado de esto, así que por ahorrar un poco de tiempo voy a ir adelantándome. La pubertad. En la pubertad incrementa los casos de mujeres que padecen TCA. ¿Por qué? Por los retos en el desarrollo de la adolescencia femenina, que generan sentimientos de baja autoestima y dificultades de control. Es, digamos, una ventana de vulnerabilidad. O sea, en la adolescencia las mujeres, digamos, sus factores genéticos, que ya hemos visto, se pueden manifestar en mayor manera debido pues, a todo lo que tiene que ver con la socialización.
Unos datos curiosos: los estrógenos y la progesterona tienen que ver con los niveles serotoninérgicos. Entonces, las mujeres se ha visto que tienen una recaptación peor de niveles serotoninérgicos. El incremento ponderal prepuberal es mayor en las mujeres. Voy a intentar explicarme. Las mujeres, cuando llegan a la pubertad, tienen que tener la menstruación, entonces aumenta la materia grasa. En el caso de los hombres, aumenta el músculo. Entonces, esto hace que aparezca un aumento de la leptina. Tiene que haber un ajuste de la regulación hipotalámica del apetito y se produce una ventana de vulnerabilidad. Las mujeres tienen mucho hambre y, sin embargo, pues no pueden dejar de comer porque tienen que llegar al nivel de materia grasa necesario para que tengan la menstruación. Esto, unido a factores sociales, hace que tengan mayor riesgo a padecer TCA. El rol de género femenino, independientemente del sexo biológico, está asociado a un mayor riesgo de TCA. Una puntuación alta en feminidad, en una escala, hace que se tenga más riesgo a padecer TCA. Entonces, aquí vamos a empezar a meter otro factor, la orientación sexual. Hay estudios contradictorios. En hombres homosexuales hay incremento de TCA y, sin embargo, otros estudios dicen que no hay incremento de TCA en hombres homosexuales. Y metemos la variable de rol de género en esta discusión. Hay una mayor prevalencia de TCA en hombres homosexuales si han asumido un rol de género femenino. Entonces, los homosexuales, hombres con un rol de género femenino, tendrían mayor insatisfacción corporal que los heterosexuales. Y yo me pregunto, ¿los homosexuales con un rol de género masculino y los heterosexuales con un rol de género femenino? Estas diapositivas, bueno, pues ruptura de roles históricos y procesos de individuación. Las mujeres, digamos que podrían verse beneficiadas por la ruptura de roles de género más estrictos, o sea, clásicos. Tienen acceso al trabajo en la edad adulta. Sin embargo, esto también produce una incertidumbre, aunque es liberador, produce una incertidumbre y se genera una nueva ventana de vulnerabilidad en la adultez para la mujer. La presión social hacia la delgadez, otro factor de riesgo. El cuerpo delgado es éxito y el cuerpo obeso es fracaso. El rol de género femenino es mucho más permeable a este factor de riesgo. Voy a pasar la perspectiva feminista para ganar un poco de tiempo. Sí que me gustaría señalar que los modelos estéticos masculinos que actualmente imperan son los modelos musculados, delgados, tonificados. Por ahí van las direcciones. En cuanto a la etiopatiogenia, factores precipitantes. Los acontecimientos vitales estresantes tienen que ser más estresantes en los varones que en las mujeres. ¿Sí? Los trastornos de la alimentación como enfermedad somática podrían ser mayores en hombres, debido a que los hombres tienen una mayor dificultad de expresión emocional se expresan peor en cuanto a sentimientos, a cogniciones, y por eso aparece más el TCA como una enfermedad somática. La dieta restrictiva, aunque es el factor más alto en los varones, que precipita un trastorno de la alimentación, es mucho menor, como hemos visto, que en las mujeres. Y la actividad física es más frecuente que en el varón. Los factores mantenedores. La propia clínica TCA es más aguda en los varones, suponemos que por una detención tardía, y hay mayor comorbilidad en los varones que padecen un TCA. El acceso a los tratamientos es más difícil en los varones. En cuanto a la clínica y a la evolución, en la práctica clínica la sintomatología de hombres y mujeres es muy similar. Podemos señalar, sin embargo, algunos aspectos diferenciales. Alexitimia sexual en hombres, dicen que en la evolución clínica es uno de los factores que más tarda en normalizarse. Y en cuanto a la hiperactividad, es más intensa y más dominante en los varones que padecen TCA. Luego, los nuevos diagnósticos que han apuntado ya en la mesa, síndrome del corredor compulsivo, dependencia a la actividad física, anorexia por actividad, tienen mayor prevalencia en hombres adultos y en mujeres atletas. Y el rasgo de personalidad un poco imperante sería la alta obsesividad. Pero es curioso, porque las mujeres asocian la práctica de la actividad física a su IMC, a su insatisfacción corporal y a su ansiedad social, a factores negativos. Y, sin embargo, los varones la asocian a satisfacción corporal y a no ansiedad.
Aquí vemos los criterios de dependencia a la actividad física. Están definidos como una adicción, aparece la tolerancia, el síndrome de abstinencia y la dependencia. Sin embargo, y ya es una cosa que se ha apuntado en la mesa, una revisión de la literatura demuestra que no hay pruebas de la existencia de un auténtico trastorno definible del síndrome de dependencia a la actividad física al margen de una alteración en el comer o de un trastorno de la alimentación. En la clínica, por resumir todos esos datos, los varones cuando padecen un trastorno de la alimentación hay mayor comorbilidad, hay mayor complicaciones clínicas. Sin embargo, la evolución es igual. En el tratamiento, el discurso científico, las publicaciones que vemos, los instrumentos psicométricos que utilizamos para medir distintas variables, tienen un marcado digamos, carácter femenino. Están publicados pues, en género femenino la mayor parte. Y esto es un dato a tener en cuenta. Los varones, cuando les pasamos un test donde se les pregunta por su imagen corporal y se les pregunta por cosas que no tienen mucho que ver con ellos, bueno, pues quieras que no, se ven afectados. Aportamos aquí un tratamiento, es un tratamiento de biblioterapia, aunque la NICE no recomienda la biblioterapia para el tratamiento de los trastornos de la alimentación. Sin embargo, no hay que quitarle mérito a Morgan, que propone un tratamiento específico de varones, que tiene 7 etapas de seguimiento flexible. La estructura es similar a la terapia cognitivo-conductual: motivación, tratamiento de conductas, de pensamientos y de emociones, y luego prevención y manejo de recaídas. Las novedades que le aportaría son, pues, compartiendo el secreto, la necesidad de que un varón que tiene un TCA se haga visible, les diga a los demás que los tiene para superar un poco la estigmatización y un poco esa crisis de identidad masculina. El ejercicio tiene mucha más importancia. El control del ejercicio aparece casi asemejable al control de la alimentación. Y buscando ayuda como consumidor activo, dice Morgan, en un mundo en el que la mayor parte de los tratamientos están enfocados hacia mujeres. En cuanto a la prevención, los destinatarios evidentemente son los grupos de riesgo, mujeres jóvenes de países desarrollados. Esto evidentemente tiene mayor eficacia. Sin embargo, hay una controversia que traemos aquí. ¿Los hombres participan o no en estos programas de prevención? Y acercándonos ya a las conclusiones, diríamos que el sexo biológico mujer y el rol de género femenino provoca un mayor riesgo de padecer TCA. La correlación homosexualidad, mayor riesgo de padecer TCA en el varón no está clara, porque media el rol de género, la adquisición de un rol de género femenino. El hombre tiene menor riesgo a padecer un TCA, pero cuando lo padece las complicaciones clínicas son mayores. Lo que Grillo definió como las alteraciones alimentarias y problemas de la imagen corporal, una perspectiva un poco macro de los trastornos de la alimentación, aumentaría el número de hombres, aunque no en los síndromes clínicos. Los tratamientos deben adecuarse a las diferencias clínicas observadas en cuanto a género. Y aportamos aquí un modelo bastante novedoso, el transdiagnóstico de Freiburg, que lo que propone en tratamiento es un tratamiento único con variaciones según necesidades. Para los que conozcan la terapia cognitivo-conductual, pues un análisis funcional adaptado a cada caso. En la prevención se debe incluir en lo posible las personas de ambos sexos biológicos y ambos roles de género. Porque el descontento normativo, lo que llamaron el descontento normativo, las mujeres están descontentas por su cuerpo, padezcan o no padezcan un TCA. Y el entorno tóxico, que tengamos mayor acceso a la alimentación que nunca y, sin embargo, la cultura nos llame a tener una alimentación bastante restringida, afecta más a mujeres, pero también afecta a hombres. Muchas gracias por su atención.